Damos gracias a nuestro Dios porque Él es bueno y para siempre es su misericordia. Y estamos en esta tarde congregados con la bendición de nuestro Dios y que todos y cada uno sean bendecidos por parte de nuestro bendito y santo Dios. Y vamos a hablar hoy acerca del sufrimiento de los justos. Y he tomado este tema de un artículo de la Biblia de la vida plena. Y dice el autor de este artículo que la fidelidad a Dios no es ninguna garantía de que los creyentes serán librados de la dificultad, del dolor y del sufrimiento en su vida. Es que en realidad Jesús nos enseñó eso, que se debe esperar eso, porque dice Juan 16:33, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y la Biblia nos muestra la experiencia de muchas personas piadosas que en un momento de su vida sufrieron. Encontramos desde el Génesis hasta el último de la Biblia a grandes siervos de Dios que tuvieron que pasar por pruebas difíciles. Por ahí encontramos a José, encontramos a David, a Job, a Jeremías, a Isaías, a Jesús, a Pablo. Y vamos a analizar al respecto. La lectura de esta tarde está en Job 2, del 7 al 8. Es una lectura referencial, dice la palabra de Dios. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza, y tomaba Job un tiesto para rascarse con él, y estaba sentado en medio de ceniza. Amén. Oremos. Póngase de pie, vamos a orar. Padre bendito, Dios de los cielos, te damos gracias por la bondad de tu presencia, porque siempre estás esperando a que lleguemos y siempre estás pendiente de nuestras vidas, y hoy queremos clamar misericordia para cada uno de nosotros. Que bendigas nuestra vida, la vida de nuestra familia, que bendigas a nuestra iglesia a nivel nacional, que bendigas, Papito Dios, a todo nuestro país, Papito Santo, y que tú nos mantengas con paz. Que tu gracia y que tu amor sea derramado, Papito Dios, especialmente sobre las personas que están sufriendo por alguna situación difícil. Y te rogamos, misericordioso Padre, ten piedad y misericordia. Y te rogamos, Papito Dios, que en cada problema tú, Señor, des la solución. Y te agradecemos y te honramos y te glorificamos. Y llegamos hasta tu preciosa presencia pidiendo bendición sobre tu palabra, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Amén. Y ahora, ¿por qué sufren los creyentes? Hay diversas razones por las cuales el creyente en Cristo sufre. El primero, los creyentes experimentan el sufrimiento como una consecuencia continua de la caída de Adán y Eva. Y usted sabe, cuando el pecado entró en el mundo por causa de la desobediencia de nuestros primeros padres, ¿qué pasó ahí? Entró el dolor, la tristeza, el conflicto. Sí, entró la muerte en la vida de los seres humanos. Todo cambió. Todo lo hermoso que Dios había hecho cambió radicalmente. Fueron castigados los seres humanos, fue castigada la tierra. La tierra dejó de dar los frutos gratis, hermanos. Y desde ahí ya tuvieron que los hombres sembrar, trabajar la tierra, cosecharla, sudar la frente para comer. Las mujeres ya no fue tan fácil, porque imagínense, ya dijo el Señor, con dolor tendrás tus partos. Ya no era fácil, todo se hizo difícil. Y hasta ahora nada es fácil. Hasta ahora el pecado reina, porque el ser humano nace con ese ADN todavía de Adán, tendiendo siempre a lo malo.
no a lo bueno, tendiendo al pecado y no a obedecer la voluntad de Dios. Pero nosotros, los hijos de Dios, tenemos que hacer la diferencia. Y nosotros tenemos que depender de la gracia, la fortaleza, el consuelo de nuestro Dios, que por medio de su palabra siempre nos da. Por eso recordemos que el Salmo 23:1 nos dice que Jehová es mi pastor y nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a agua de reposo me pastoreará. Pero ¿qué es necesario para que todo eso se cumpla? Que obedezcamos a nuestro Dios. Algunos creyentes, en segundo lugar, sufren por la misma razón que sufren los incrédulos, es decir, como consecuencia de sus propias acciones. Ese principio de Gálatas 6:7, que todo lo que el hombre sembrare, eso mismo cosechará. Y es una gran verdad. Eso se aplica a todo el mundo, hermanos y hermanas. Todo lo que se siembra, se cosecha, y todo lo que nosotros hagamos tiene una consecuencia, buena o mala. Todo tiene una consecuencia. Si usted conduce imprudentemente su vehículo en la carretera, no respeta las curvas, no respeta los semáforos, va a producir un accidente y va a lastimarse usted o lastimar a otros. Lo mismo, si es que usted manipula herramientas peligrosas sin las debidas medidas de seguridad y sin las protecciones correspondientes, va a sufrir un accidente, una mutilación, va a pasar algo grave. Si hablamos demasiado con nuestra boca, podemos meternos hasta en juicios, porque podemos estar ofendiendo el honor de alguien. Entonces todo tiene sus consecuencias. Mire, si somos indisciplinados en la comida y le gusta solo la comida chatarra, ¿qué va a pasar? Va a tener altos niveles de colesterol, después va a tener problemas de diabetes, etcétera, etcétera, y su salud nunca va a estar bien. Todo tiene una consecuencia. Por eso, cuando pasa algo en nuestra vida, tenemos que reflexionar el por qué. ¿Por qué ocurrió? Para que tomamos las medidas correctivas respectivas. Por eso, hermanos, valoremos nuestra vida, meditemos en nuestras acciones, dejémonos guiar por nuestro Padre Celestial. Dejémonos guiar por Dios. Obedezcamos lo que dice la palabra de Dios. Y en tercer lugar, también los creyentes sufren, al menos en lo profundo de su ser, porque viven en un mundo pecaminoso y corrupto. En la sociedad de este tiempo, imagínense ustedes cuánta cosa mala pasa. Y siempre decimos, prende el noticiero, solo muertes, solo cosas horrorosas suceden como consecuencia de la maldad de los seres humanos. ¿Cómo se ha degenerado el mundo? Por eso, miren, la palabra de Dios dice que un siervo de Dios, Lot, ustedes se acuerdan de Lot, el sobrino de Abraham. Este hombre también sufría, y dice en segunda de Pedro 2:8, dice que Lot, ¿por qué este justo? Dice que moraba entre ellos, afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Él sufría porque se fue a vivir lamentablemente en una ciudad a donde no debía ir, ahí en medio del pecado, la maldad, la perdición de esa gente. Dice, él todos los días sufría. Y nosotros vivimos en un mundo donde ocurren tantas cosas malas, donde ahora en medio de la guerra no les importa a los líderes mundiales cuánta gente se muera, no les importa cuántos niños se queden huérfanos, cuántas madres se queden sin su marido. Imagínense, no les importa nada. Todo lo que el hombre ha construido con el sudor de su frente, destruido con las bombas. Eso preocupa a mucha gente. Mucha gente sufre viendo los horrores que ocurren en todas partes. Por eso debemos pedirle a nuestro Dios que nos dé paz. Que nos dé paz en medio de la tormenta, en medio de tanta cosa difícil.
y pedirle que nos guarde, nos cuide, que siempre el ángel de Jehová que acampa alrededor de los que le temen y les defiende, esté junto a nosotros. Por eso tenemos que orar, pedir la misericordia de Dios sobre nuestro mundo, pedir la compasión de Dios. En cuarto lugar, también los hijos de Dios a veces sufren por la obra del diablo. Las Escrituras ponen en claro y dice en 2 de Corintios 4:4 que Satanás es el Dios de este siglo. Pablo se refiere a eso. O sea, él controla todo este siglo malo. Y es posible que Dios le haya dado permiso de afligir a este mundo. Porque Dios es santo, es soberano. Por eso dice en 1 de Pedro 5, del 8 al 9, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. ¿Qué nos dice? Si Satanás está controlando el mundo, dice ustedes sean sobrios, velen, permanezcan buscando la presencia de Dios, que seamos inteligentes, dice la palabra de Dios. Si Él anda como león rugiente buscando a quien destruir, no vamos a ser presa de Él nosotros y darle oportunidad. Hay que ser firmes en la fe, firmes en la fe. Por eso, hermanos, debes saber que tanto siervo de Dios sufrió en el pasado, sufren en el presente. El apóstol Pablo también dice, él tenía una enfermedad y le oraba al Señor, pero el Señor que le dijo, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y él mismo reconoce, dice en 2 de Corintios 12:7, él dice que ese aguijón de la carne era un mensajero de Satanás que me abofetee, dice él. Imagínense. Debemos saber que si el enemigo quiere destruirnos, el Señor nos ha dado las armas espirituales. No vamos a luchar contra Satanás con un fusil, con un rifle, una escopeta o un cuchillo, no. 2 de Corintios 10, del 3 al 4 dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Por eso los creyentes tenemos que equiparnos con toda la armadura de Dios. Toda la armadura de Dios. Efesios capítulo 6, ahí nos habla de equiparnos con la armadura de Dios. En el versículo 10 y 11 dice la palabra, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, y vestíos, dice, de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Y no vamos a leernos toda esa armadura, pero ¿qué es lo principal en esto? Dice que estemos ceñidos de la verdad. ¿Cuánta mentira surge en este mundo? Circula en este mundo cuántas verdades del diablo. Pero ¿sabe qué? Tenemos que tener fe en un Dios vivo, porque la fe es lo principal en la vida de un creyente. Tenemos que creerle a lo que dice la palabra de Dios, no a lo que dicen los hombres, no a lo que dicen ciertos mensajeros de la palabra de Dios que hablan lo que se le da la gana y le hacen decir a la Biblia lo que no dice. Y tenemos que orar. Eso es lo principal. Armados con todo eso, ceñidos con la verdad, con la fe, con la palabra de Dios y con la oración, somos más que vencedores en Cristo Jesús. Amén. Y todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Y debemos pensar, en quinto lugar, Dios mismo puede usar el sufrimiento en la vida como un catalizador para el crecimiento o la transformación espiritual. Miren, hay cierto tipo de lacas, de pinturas, que hay que mezclar un catalizador para que eso se active y funcione. Hay pegamentos acrílicos donde usted necesita mezclar dos cosas
agarra y mezcla las dos y ahí funciona, porque si pone solo la una no pega nunca. Y se activa cuando se unen las dos. Hay cierto tipo también de masillas para reparación de vehículos, donde la masilla simple, si usted le pone, pues se va a caer como que fuera tierra. Pero si usted le mezcla el catalizador que viene junto, eso ya va a tener una dureza tremenda cuando se seca. Por eso el Señor muchas veces puede utilizar el sufrimiento como un catalizador para que la fe se active en las personas. Por eso mucha gente ha caminado con Cristo, ha decidido irse de vacaciones espirituales por mucho tiempo, y el Señor tiene que hacerles sufrir para que vuelvan de nuevo a los caminos del Señor. Y no vamos a esperar que el Señor utilice el catalizador del sufrimiento para que nosotros volvamos a los pies de Cristo porque se nos ocurrió irnos. Solamente recuerde usted que los israelitas, el pueblo escogido de Dios, empezó a desobedecerle ya en la tierra prometida, y el Señor tuvo que utilizar catalizadores para volverles a que tengan fe esa gente y busquen a Dios. ¿Y cuál era ese catalizador? Ahí estaban los moabitas, los cananitas, los filisteos, los hombres de Siquem, los amonitas, que no les dejaban en paz porque se olvidaban de buscar la presencia de Dios. En medio del sufrimiento, en medio del dolor, en medio de la angustia, en medio de la necesidad, ahí sí se postraban y levantaban sus ojos al cielo y buscaban a Dios pidiendo ayuda, pidiendo misericordia. Por eso no esperemos a que Dios use un catalizador que nos haga sufrir, nos haga llorar, o que Dios nos quite lo mejor que tenemos, lo que más queremos, para que nosotros volvamos a los pies de Cristo. No, nunca hay que esperar eso, sino que uno voluntariamente tiene que ir a buscar la presencia de Dios. Porque Dios, no podemos jugar nosotros con nuestra fe. Por eso, hermanos, Dios a veces usa el sufrimiento para probar también la fe, para ver qué clase de fe tenemos, para ver si creemos o no creemos en Dios. Recuerde que hay la fe y la apariencia de fe. Claro, y nosotros en las iglesias ya conocemos y sabemos que muchos han vivido demostrando una apariencia de fe. Porque decimos, si toda la gente que se congregaba en las iglesias estuvieran, pues no alcanzarían los templos, porque muchos han llegado en medio de la necesidad, del problema, del sufrimiento, pero cuando eso ya pasó han decidido mejor irse por otro lado o olvidarse de Dios. Hemos visto nosotros cómo la juventud, miren, han habido jóvenes que se enamoraron de una chica de la iglesia, o se enamoraron chicas de un chico de la iglesia, y acudían a la iglesia 1 año, 2 años, y decíamos, ya es de Cristo este joven o esta joven, pero cuando se enojaban decidían tomar su camino e irse y no volver nunca, porque en realidad nunca tuvieron fe en Dios. Pero eso es jugar con Dios, y eso trae serias consecuencias a la vida de las personas. Ahí es cuando Dios usa un catalizador fuerte para hacerles entender que con Dios no podemos jugar nunca. Y no hay que esperar eso, hermanos amados. Por eso Dios ha utilizado el sufrimiento para probar la fe de grandes hombres de Dios. Y cuando usted mira la historia de Job, al cual nos referíamos al inicio, recuerde la palabra de Dios en Job 1, del 7 al 11, y abra su Biblia. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto, recto, temeroso de Dios, apartado del mal? Respondiendo Satanás a Jehová dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has cercado alrededor de él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado en la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene,
y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Y aquel día Job perdió todo. Job perdió todo lo que tenía, perdió sus 10 hijos, perdió sus bienes, sus ganados, perdió todas sus riquezas, hasta la casa se cayó. Pero no negó al Señor. Su fe no decayó, no se puso a lamentar. Y después fue probado una vez más, imagínense. En Job 2 del 5 al 7 le dice Satanás al Señor, porque otra vez andaba por ahí rodeando la tierra, y el Señor le preguntó lo mismo que al principio. Y Satanás le dice: pero extiende ahora la mano y toca su hueso y su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Y Jehová dijo a Satanás: he aquí él está en tu mano, mas guarda su vida. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna, desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Y la pregunta es: ¿seguiría Job entregado a Dios después de todo este desastre, hermanos? Imagínense llegar a rascarse con un tejo, dice, la piel, y dicen otros biblistas, él se rascaba y los gusanos, dice, caían de su cuerpo y apestaba, se estaba pudriendo. Pero ¿sabe qué? Él demostró que amaba de verdad a Dios. Sus amigos vinieron a reconvenirle, tal vez a acusarle de algún pecado oculto, pero ¿sabe qué? Perdieron su tiempo. Él alzó sus ojos al cielo y clamó al Señor. Pero él entendió que necesitaba verdaderamente tener un compromiso más profundo con Dios. Por eso le dice en Job 42:5, y ese versículo no me acordaba en la mañana, mire. Dice: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Sí, oía de ti, sabía de ti, pero hoy yo te he visto, dice. Ahora sí. Y el Señor le devolvió el doble de todo lo que tenía. Le dio hijas hermosas, 10 hijos en total. Y era el hombre más rico de toda Arabia. Nosotros debemos tener claro que a través de las pruebas se perfecciona la fe en Cristo. Dios usa el sufrimiento no solo para fortalecer la fe, sino también para ayudarnos a crecer en carácter, en rectitud, en compromiso con nuestro Padre Celestial. Por eso Santiago y Pablo, ellos dicen que nuestro Dios, Él quiere que los creyentes aprendan la paciencia mediante el sufrimiento, porque en el sufrimiento se aprende a depender de Dios. Cuando sufrimos, ahí buscamos la presencia de Dios y abrimos todo nuestro corazón. Y a veces también pudiera el Señor mandar, dice la palabra de Dios, la aflicción, para que nosotros podamos consolar a otros creyentes. Su experiencia de sufrimiento puede servir para que usted ayude a otros que estén pasando por esa situación. Segunda de Corintios 1:4 dice: el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Por eso, esa experiencia que hayan tenido de sufrimiento hay que usarla para compartir a otros, para que no decaigan, para que salgan adelante de en medio del dolor y de la angustia. Y por último, en sexto lugar, Dios usa el sufrimiento de los justos para promover la causa de su reino y su plan de redención. Imagínense ustedes las injusticias que sufrió José. ¿Se acuerdan de José, hijo de Jacob? Este muchacho fue vendido por sus hermanos a Egipto como esclavo, fue a parar en la casa de Potifar, después a la cárcel, y al final el Señor le honró la fe de él por haber sido fiel, íntegro,
el Señor le puso como gobernador de Egipto. ¿Y qué pasó? Ahí su pueblo, el pueblo del Señor que estaba sufriendo de hambre en la tierra de Canaán, pudo ir ahí a sobrevivir en el tiempo de la necesidad. Y después el Señor unió y organizó ese pueblo para sacarlo poderosamente y llevar a tomar posesión de la tierra prometida. Por eso, hermanos amados, la experiencia de José tiene un paralelo con la experiencia de Cristo. Usted recuerde que el justo, el bueno, el misericordioso, aquel que nunca hizo nada malo, él fue condenado por los impíos y llevado a la cruz a morir. Jesucristo murió en la cruz en manos de los impíos y pecadores para darnos eterna salvación a nosotros, a todos los que creemos en Él y a todos los que abran su corazón y crean en Él. Y cumplió el Señor el plan de redención de la humanidad por medio de nuestro Señor Jesucristo, pero ¿qué? Poniéndole en medio del sufrimiento. Por eso el Señor puede usar los sufrimientos de sus hijos para cumplir sus propósitos eternos y de gloria. Por eso, hermanos, el Señor ha prometido que algo de bueno va a sacar de en medio del sufrimiento. Algo de bueno va a sacar de la persecución de aquellos que ahora sufren en diferentes lugares por proclamar el nombre del Señor. Por eso, hermanos amados, debemos saber que en toda clase de adversidades y pruebas hay que buscar a Dios. Examinar nuestra vida para ver por qué está ocurriendo todo eso. Alguna respuesta de salir, pues, hermanos amados. Hay que renunciar a todo lo que se oponga a Dios y aún luchar con nuestra propia mente para sacar todo pensamiento preconcebido, para que nuestra mente sea la mente de Cristo y saquemos todo lo que se oponga a Dios y a la gloria de su nombre. Por eso, no pongamos nuestros ojos en la gente. Como dice la palabra de Dios en Hebreos 12:2, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Así tenemos que vivir nuestra fe, con nuestros ojos, con nuestro corazón, en Jesucristo, creyendo en Él, en aquel que dio su vida por nosotros. Por eso tengamos presente que Dios ha prometido estar siempre junto a nosotros en medio de la aflicción. Como dice el Salmo 23:4, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, porque tu vara y tu callado me infundirán aliento. Isaías 43:2 dice, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. El Señor está a nuestro lado, por medio del Espíritu Santo, el Consolador que Él mismo dejó en este mundo. Por eso Jesús dijo que era necesario que Él se vaya para que el Consolador venga. Y así sucedió. Por eso, recordemos, ahí está el Espíritu Santo para consolarnos en medio de las tribulaciones, en medio de la angustia, para darnos su gracia, su amor, para que salgamos adelante. Por eso recordemos también que tenemos nuestro sumo sacerdote, nuestro Señor Jesucristo, que padeció aquí en la carne, que sufrió tanto dolor y angustia. Él llevó consigo nuestras enfermedades, dice la palabra de Dios, sufrió nuestros dolores, dice Isaías 53:4. Por eso apartemos nuestros ojos de lo mundano, de lo malo, a veces de nosotros mismos, pongamos nuestros ojos en Cristo. Sigamos caminando con fe, aprendamos a sentir la seguridad del amor de Dios, porque Dios camina con nosotros. Nunca estamos botados, no estamos solos. Por eso, en medio de las pruebas, en medio del sufrimiento, tiene que usted decir, así como el salmista en el Salmo 118:6, Jehová está conmigo,
no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Y no nos desanimemos. Él es nuestro consuelo, nuestra ayuda oportuna en el momento de la aflicción, en el tiempo difícil de la vida. Ahí nos va a dar la victoria en su poderoso nombre. Pero la esperanza es que las cosas cambiarán, hermanos amados. Pero todo depende también mucho de nosotros. ¿Cómo estamos viviendo nuestra fe en Cristo? ¿Cómo estamos caminando nuestra vida cristiana? ¿Tenemos fe en nuestro Dios o no? Y si es que en un momento hay que partir a la presencia del Señor, no hay que ponernos a sufrir por la muerte. No se ponga a lamentar porque se va a morir. No. Apocalipsis 21, 4, 5 dice la palabra: enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas son palabras fieles y verdaderas. Gloria a Dios. Allá, más allá del sol, ya no habrá más sufrimiento. Ahí todas las cosas serán hechas nuevas, dice. Ya no estaremos con un cuerpo lleno de años, sino todos con un cuerpo joven, alabando al Señor para siempre, mirando la luz de su rostro. Por eso aquí estamos, preparándonos en esta escuela para vivir allá toda la eternidad. Porque esta vida es toda una escuela. Y debemos estar bien preparados para encontrarnos con Dios. Por eso, como Pablo debemos decir, como él dice en 1 Corintios 15, 57, mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Sí, gracias sean a Él, que todo nos hace salir más que vencedores. Por eso, hermanos amados, demos gracias al Señor, porque Satanás no tiene autoridad para venir y destruirnos. El Señor nos ha dado su palabra para ampararnos en ella, para guiarnos, para fortalecernos. Nos ha dado su Espíritu Santo para consolarnos en la aflicción, y nos da el privilegio de que acudamos a Él en cualquier momento, en todo lugar, y oremos y buscamos la luz de su rostro. Porque bueno es nuestro Dios, misericordioso es el Señor. Y Él mismo ha dicho que no vendrán pruebas ni tentaciones más difíciles que las que nosotros no podamos soportar. No os ha venido, dice, ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más allá de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar, en 1 Corintios 10:13. Y una promesa hermosa en el Santiago 1:12: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le temen. Damos gracias a nuestro Dios, porque su palabra siempre es un aliciente para nuestra vida. Y porque la palabra de Dios es la que nos levanta cuando estamos caídos. Y la palabra de Dios nos afirma nuestros pies para seguir adelante, para seguir caminando, para seguir hacia la vida de la luz eterna con nuestro Dios. Así que no nos desanimemos nunca, más bien sigamos caminando. No nos preocupemos porque el hermano o la hermana ha pecado, el hermano o la hermana no viene. Usted no se preocupe, preocúpese de su vida. Oremos más bien por ellos y pidamos a Dios misericordia. Y clamemos a Dios por nuestras vidas, por nuestra familia, para que Él nos tenga con bien y con salud, para que podamos seguir alabando y buscando la luz de su rostro. Amén. Amén. Que el Señor nos bendiga, mis hermanos y hermanas, y que la gracia de nuestro Dios sea siempre derramada en nuestras vidas. Amén. Amén.